Regina Leal, exdirectora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, será la encargada de moderar el espacio. Adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que estáis aquí, porque la hora es un poco intempestiva, pero esperemos que esta charla y esta mesa consiga que no os durmáis. Contamos con un magnífico panel de expertos, contamos con Laura Ruiz, que es directora general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, contamos con Marta Eva, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Gestión Sanitaria, Salud Pública y Gestión Sanitaria, y contamos con José María Eidos, que es catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, para debatir sobre un tema, sobre una sola salud, como una filosofía de salud pública que lleva unos 20 años establecida, pero que para terminar de llevar a la práctica y para terminar de plasmar en las políticas, en las leyes y en los programas de salud pública, todavía le queda un largo recorrido. Y para conocer las ideas, la visión y las prácticas que hay en cada una de vuestras áreas de trabajo es para lo que hoy tenemos esta mesa. Abarca muchísimas áreas, esta única sola salud, como sabéis, trata de saber, no, ya lo sabemos, si la salud animal y la salud del planeta influyen en la salud de las personas, y por lo tanto tiene áreas tan diversas como puede ser la salud alimentaria y la inocuidad de los alimentos, trabaja también con la salud ambiental, trabaja con la zoonosis o contra la lucha con la resistencia antimicrobiana, que es uno de los temas quizá estrellas y que trataremos en una próxima mesa, pero que igual también queremos tocar en esta porque interesa a todos los ponentes. Y para hablar de esos retos y para hablar de cómo diseñamos las estrategias para implantarlos, en primer lugar, vamos a pasar un turno de palabra entre todos nuestros ponentes. Comenzará Laura para explicarnos cuál es su visión, qué programas tienen y han implementado en Castilla-La Mancha, qué programas quieren implementar y cuáles cree ella también que tendrían que empezar a implementar para conseguir esa única salud que todos buscamos. Bueno, muchísimas gracias, Regina, y muchísimas gracias a todos y a los organizadores y a Redacción Médica por invitarnos, ¿no? Y bueno, yo desde Salud Pública, yo creo que cuando se habla de una sola salud, ¿no?, o One Health, yo siempre digo que bueno, en Salud Pública la verdad es que llevamos trabajando en una salud porque nuestra visión siempre ha sido una visión multidisciplinar, estamos embebidos precisamente en esa interrelación entre medio ambiente, sanidad animal y salud humana, y somos muy conscientes pues de la importancia de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los tres grandes retos que plantea el tema de que es una realidad y recientemente con la pandemia lo hemos visto, como las zoonosis son una amenaza importante también para la salud humana, la importancia también del cambio climático y su impacto sobre la salud, en el que abarca también a su vez una serie de problemas como son las enfermedades transmitidas por vectores, que también lo estamos viendo en la realidad. También recientemente todo lo que son problemas de gestión del agua de consumo humano, gestión de posibles enfermedades hídricas, etcétera, como lo hemos visto también recientemente con el tema de la DANA, y también para eso tenemos que estar preparados. Con el tema del cambio climático también, cómo hemos mejorado un poco en temas de salud pública, el poder dar alertas a la población cuando hay un riesgo de temperaturas extremas y cómo esas temperaturas extremas son distintas también a lo que se conocen como altas temperaturas, que es muchas veces lo que da el telediario, digamos, que no es tanto las amenazas de riesgo para la salud, sino las amenazas de incendios, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante, o lo que queremos trabajar también mucho y estamos trabajando en Castilla-La Mancha, es poder aterrizar también, no solo desde Salud Pública, que yo creo que ya estamos embebidos en este tema, sino la importancia de coordinarnos con otras administraciones. Si queremos hacer una salud, no podemos hacerlo sin coordinarnos con sanidad animal, que los responsables son agricultura, con desarrollo sostenible y medio ambiente,
con, muy importante también, las entidades locales. Los gestores municipales, la Federación de Municipios y Provincias, etcétera, tienen un papel también fundamental en muchas competencias de salud pública y también pues, en cómo llega a la población también determinadas recomendaciones, etcétera. Y bueno, como es mucho tiempo, solo bueno, pues comentar, nosotros estamos trabajando con el tema de enfermedades transmitidas por vectores, hemos creado un comité regional de prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores que nos permitió precisamente, cuando tuvimos el primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en nuestra región, pues esos contactos entre los distintos organismos que participaban. Especialmente quiero destacar en Ciudad Real, tenemos el IREC, que es el Instituto Regional de Investigación Cinegética, que cuenta con expertos en el ámbito de sanidad animal, expertos entomólogos que también han participado en los planes nacionales e incluso internacionales de ver enfermedades transmitidas por vectores. Pero eso nos permitió que al día siguiente de que Madrid nos notificase un caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que falleció el señor desgraciadamente, pudimos implementar un muestreo realizado por entomólogos expertos, dirigido además a la población donde era el escenario de riesgo. Entonces, por una parte, tranquilizar a esa población y, por otra parte, estamos trabajando con ellos en poder tener actualizados por muestreos dirigidos y planificados los distintos escenarios de riesgo que tenemos para enfermedades transmitidas por vectores y las distintas medidas preventivas, ¿no? Pero bueno, que quisiera destacar también, por ejemplo, en esta colaboración, que por una parte son científicos de la más alta calidad técnica, ¿no?, en sus estudios, pero al mismo tiempo gente que se pone a disposición de salud pública si tienes un problema o tenemos un caso de un virus del Nilo Occidental, y poder también hacer un muestreo dirigido que nos permita también evaluar un poco el impacto de ese escenario y tranquilizar a la población, ¿no? Y bueno, también estamos trabajando mucho con el tema de cambio climático y salud. O sea, queremos que hacer una realidad, estamos trabajando en varios aspectos y estamos en ese sentido también como salud pública participando en el Consejo Regional sobre Cambio Climático, ¿no? Y bueno, y quizás aterrizar que One Health no solo es una palabra, sino que One Health implica el trabajo coordinado y conjunto de distintas administraciones para hacerlo real, ¿no? Perdona si me he extendido demasiado, Regina. No, ha sido muy interesante, o se me ha hecho breve a mí por lo interesante, o es que ha sido realmente breve. Olvidé, porque pedíamos ver a Carmen en la pantalla que tenemos enfrente, porque la tenemos detrás, olvidé presentar también a Carmen, la directora general de Salud Pública de Galicia, que no ha podido venir hasta aquí, y le agradecemos que se conecte por videoconferencia. Sobre Laura, decir que además de la directora general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública por el Instituto Ciencia de la Salud de Talavera y máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. Profesionalmente ha pasado desde atención primaria, me decía, más de 2 años no está prácticamente en ningún sitio, desde atención primaria como técnico de salud pública, ha pasado a la calidad como responsable de la gerencia de atención integrada de Ciudad Real, ha sido responsable también de formación especializada en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y también ha trabajado como coordinadora de docencia y profesora de metodología de la investigación en la Universidad Europea de Madrid. Ha participado en muchísimos proyectos de investigación, como todo nuestro panel de expertos, y es miembro del grupo editor del Plan de Salud 2019-2025 de Castilla-La Mancha. El siguiente ponente es José María Eiros Bouza, seguro que le conocéis prácticamente todos, también especialista en microbiología y parasitología por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y su formación se ha completado después en el Hospital Gregorio Marañón, en el Sant Creu i Sant Pau, en la Universidad Claude Bernard de Lyon y en la Clínica Mayo. Es diplomado en Metodología de la Investigación Clínica por la Escuela Nacional de la Sanidad y especialista en Bioética, máster en Administración Sanitaria por el Instituto Carlos III y especialista en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias por el IES. Profesionalmente también ha pasado por todos los campos que pueden, y eso hace adquirir mucho conocimiento, sobre todo en temas de salud pública, por todos los
niveles asistenciales del sistema de salud, ha sido coordinador de alertas epidemiológicas de la Junta de Castilla y León, desempeñó la dirección del Centro Nacional de Majadahonda, dependiente del Ministerio de Sanidad, gerente del Hospital Clínico Universitario, y de ahí pasó a representar a la provincia de Valladolid como diputado en la 10ª legislatura, donde fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular, portavoz de Sanidad. Una experiencia que va desde el proyecto a la ley, muy interesante también para aportar en este tema. Y en la actualidad es el catedrático de microbiología, como hemos dicho antes, de la Facultad de Medicina de Valladolid, donde también ha sido vicedecano y es director del Centro de Gripe de la OMS en Valladolid. Más de 30 premios, un impresionante currículum investigador, y a mí, antes de que empezara su exposición, me gustaría también felicitarle por el último premio que ha recibido por parte de la Junta de Castilla y León recientemente, en enero, me parece, de 2025. Muchas felicidades. Y por mí tienes la palabra. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el enfoque One Health? Eso era la pregunta. ¿Cuál es la visión? Vale. ¿Qué estrategias piensas que hemos implementado ya en el territorio nacional o en aquel territorio en el que tú te mueves hasta ahora? ¿Y cuáles piensas que debemos de implementar a corto y a medio plazo para que este enfoque One Health sea una realidad? Muy bien, muchas gracias, Regina, y gracias a todos. Aunque nos vean con la tecnología cientos de personas, aquí estamos 22. Y si entre 22 fuéramos capaces de organizarnos para hacer lo que nos recomiendan los grandes, sería que el mundo en One Health tiene que ser capaz de detectar una emergencia en 7 días, notificar en 1 y responder en 7. Esto lo escribieron en el Lancet el 14 de agosto del 2022 los del grupo de Amanda McLean en Nueva York. Esto no se cumple. No seremos capaces de hacerlo. Como estamos creados para el conocimiento y la belleza, el conocimiento es lo que nos une, y agradezco a Redacción Médica que nos traiga, ¿no? Se supone que las personas esperan de nosotros que aportemos conocimiento. Y en el ámbito del One Health, al hilo de tu pregunta, Regina, y considerando lo que ha dicho Laura y lo que seguro que dirá Carmen, que no sé si nos oye desde Compostela, que es donde hay que ir, porque deberíamos de haber ido a Compostela, que lo merece, pasando por León, ¿no, Ana? Pues lo que realmente nos debiera de unir es que, en mi experiencia, lo que mueve el mundo son las personas. Esto no está de moda. El know-how creen que es la tecnología. No. Siempre estará la persona que motiva a otros. Los que de aquí tenéis responsabilidades, y me consta, porque conozco desde Ana a Julio, Nuria, todos los que tenéis responsabilidades en una compañía, por ejemplo, farmacéutica, que se dedique al mundo de las vacunas, por poner un ejemplo que nos une, todos vosotros, o en las direcciones generales, o vosotros en salud pública, en los servicios de preventiva, tú como gestora, se rodean de personas. La clave está en las personas. Y no entraré más. En configurar equipos pequeños, que a veces no deben de ser más de 3 personas. Lo aprendí con el grupo de Carlos Payá en La Mayo, cuando roté allí. Hay que crear equipos de 3, porque si uno falla, el equipo sigue existiendo. Y entre 2 se puede compartir, o algunos más, ideas en este ámbito. Cuando vine a Majadahonda a dirigir el Centro Nacional de Microbiología en el año 2002, me impresionó que el grupo que llevaba entonces Antonio Tenorio y ahora lleva Maripaz Sánchez Seco, trabajaba en arbovirus, en lo que tú muy bien has contado, Laura, que nos aqueja, que por cierto nos va a sorprender siempre. Una fiebre hemorrágica no llega a urgencias diciendo: buenos días, soy Manuel, me ha picado un dermacentor y tengo un Wesnayer o un Crimeacongo. No, llega, está sangrando, y a partir de ahí nuestros colegas, nuestras enfermeras, nuestros celadores, los transportes sanitarios y sus técnicos, los residentes, los adjuntos de urgencia, las enfermeras se han expuesto ya al caso. Entonces, ahí aprendí que solo desde el estudio, sería el cuarto mensaje, y desde el conocimiento, uno puede plantearse retos. Y ellos entraron en la red Evitar entonces,
y recuerdo cómo llamaban a los expertos de garrapatas, José Antonio Teo bajaba desde La Rioja, Agustín Estrada, catedrático en veterinaria en Zaragoza, orquestaron toda una red en la que yo disfruté y aprendí mucho, porque como tú muy bien has citado, los entomólogos, los veterinarios, los biólogos, los zoólogos, los etólogos y ahora también los matemáticos y los bioinformáticos que nos ayudan a interpretar la secuenciación, formaron equipos y logramos poner a España y a nuestro país en la red europea. Y ahí seguimos, ¿no? Y nadie nos iba a decir que la presión de la inmigración que tenemos y la circulación de viajeros iba a ser tan intensa como es, y el mundo es plural. Por lo tanto, si tuviera que resumir, en esta experiencia que has contado tú, que como ya uno es veterano, pues va acumulando paso por instituciones, ¿no? Las personas, el conocimiento, el crear equipos pequeños, motivados, que tenéis que elegir vosotros, los que nos veáis en vuestras casas y los que estáis aquí, que tenéis responsabilidad de dirigir y trazar fines, ¿no? Sabiendo que lo que el mundo se ha dotado después de la pandemia es irreal, y esto puede parecer escandaloso, pero es que somos incapaces. Y concluyo con un ejemplo sencillo, por ejemplo. Si nosotros tenemos una actividad de un virus mayar o un virus tropical en la Amazonía brasileña, aunque tengamos conocimiento del virus, esté descrito, esté colgado en Genbank o en GISAID, en nuestro caso, virus respiratorios y otros, pues la tecnología para detectarlo por detección molecular puede no estar implantado, por ejemplo, en Iquitos, sitios en los que tenemos nosotros actividad, ¿no? En la selva amazónica. Y si lo está, a veces es deficiente el sistema de comunicación y de notificación, y la respuesta del mundo es muy difícil orquestarla. Vamos perdiendo ya la memoria de lo que vivimos el 5 de enero del 2020. Pero los chinos, con todo el cariño, ellos contaron que tenían un virus nuevo, que era un coronavirus, y en 2 días tenían publicada la secuencia. Y ya el mundo orquestó una respuesta, ¿no? Esto no es lo habitual. Y siempre que nos llega un nuevo agente, como tú muy bien has señalado, Laura, zoonótico, pues a veces la metodología de diagnóstico, nosotros lo vemos en el tema de la gripe aviar y otro que podemos discutir, ¿no? Pues nos siguen sorprendiendo los saltos de especie. Por lo tanto, yo que procuro ser realista, aunque como gallego siempre soy soñador, ¿no? Como sabes, Regina, porque tu padre también lo era, pues de alguna manera tenemos que dotarnos primero de la motivación, segundo de personas, tercero de estudiar. Se lleva muy poco. Yo esta mañana vine tarde y perdonadme al foro, he llegado ahora porque daba clase, ¿no? Nuestras generaciones jóvenes son del Homo videns, no del Homo legens, están en clase consultando el móvil. Aquí sois educados y no lo habéis mirado ninguno, pero las personas tenemos dificultad ya para asentar la cabeza y pensar, ¿no? Y lo que nos viene es un reto, y de cómo lo afrontemos, porque llegará otra pandemia seguro, dependerá pues la supervivencia y sobre todo no lesionar los mecanismos de la economía que nos nutren y que nos mejoran la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que One Health, lo has dicho tú muy bien, yo no conocía, porque me asomé tarde a la veterinaria, desgraciadamente, aunque como gallegos admiramos a los veterinarios y ahora tenemos facultad en Lugo, como sabe Carmen, ¿no? Que no sé si se duerme o nos oye. Carmen. ¿Cómo no la vemos? Bueno, pues el lema de los veterinarios... Os oigo y os veo. Muy bien, gracias. El lema de la veterinaria, y con esto acabo, es que el cuidado, la salud de los animales, ¿no? De las bestias, repercute en la sanidad humana o al revés. Entonces, esto es así. No somos nada más que un eslabón, digamos, hombre, somos seres inteligentes y dotados de algunas facultades superiores, ¿no? Pero como entes biológicos somos tan vulnerables como cualquier especie animal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una asignatura nueva en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, donde impartimos un grado que es Biomedicina y Terapias Avanzadas, y explicamos en cuarto una asignatura que se llama así, One Health, y nos motiva a estudiar. Y pronto editaremos el manual propio, y es muy bonito que esto llegue, ¿no? Porque es el presente. Muy bien. Una gran herramienta. Hablábamos de herramientas para poder implantar la filosofía One Health, pues esta es una gran herramienta, ¿no? Una herramienta concreta y pequeña. Sí, sí, pero es una gran herramienta, aunque sea pequeña, es una gran herramienta, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos a Marta Eva González Pérez, que también es médico especialista en medicina preventiva y salud pública por el complejo hospitalario Juan Canalejo. Queda todo por ahí, por el norte, ¿no? Sí. Es máster universitario en gestión y planificación sanitaria para directivos de la salud por la Universidad Europea de Madrid, SEDISA, y diplomada en especialización de Derecho Sanitario y Bioética por la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto Carlos III, máster en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad y máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, el Instituto Carlos III. Profesionalmente también ha pasado por Servicio de Medicina Preventiva, ha sido técnica de Salud Pública y también se ha dedicado a la gestión sanitaria como directora médica en el Hospital del Bierzo, que nos contaba hace poco. Ha dedicado mucha de su actividad docente al campo de la calidad y la seguridad del paciente, y así como en prevención y promoción de salud. Y es en la actualidad vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Tu visión One Health, tu filosofía, tus experiencias prácticas y cuáles propondrías tú a esta mesa para que debatamos si Voy a intentar poner otro punto de vista, complementario siempre. Bueno, agradecerte la presentación, agradecer también a Redacción Médica la invitación en representación de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y aunque estamos en estas horas, agradeceros también a todos los que estáis ahí sentados, porque la hora es un poquito difícil, ¿no? Bien, quería también empezar la intervención hablando del concepto VUCA, que se ha utilizado, ¿no?, pues para describir entornos que se caracterizan por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Este término surgió, lo utilizó el Ejército de Estados Unidos en la década de los 90, ¿no?, para hablar, pues, de entornos inestables. Y en el ámbito de la salud pública, pues nos viene muy bien para describir cómo podemos gestionar, ¿no?, las pandemias, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no?, las enfermedades emergentes, zoonóticas o mediadas por vectores, también la resistencia a los antibióticos y, por supuesto, el cambio climático, ¿no? Y todo esto, pues, nos hace pensar en pues, las estructuras sanitarias que tendríamos que tener, pues, para acometer todos estos cambios necesarios y hablar, pues, de cómo tendrían que ser esos sistemas de vigilancia, que se hablen entre sí, ¿no?, que tengan en cuenta, pues, los sistemas de vigilancia epidemiológicos, microbiológicos, ambientales y, sobre todo, esa interconexión, ¿no? Y hace 5 años, cuando surgió la pandemia, el SARS-CoV-2, pues también yo creo que se puso otra vez en valor y volvimos a hablar de esta necesidad del enfoque One Health, ¿no?, y las conexiones entre la salud humana, animal y medioambiental. Por lo tanto, pues eso, insistir en que necesitamos una vigilancia más global, una salud más desde el punto de vista holístico e integral, ¿no? ¿Y cuál es la magnitud, más que del problema, de la solución? En Estados Unidos, el Banco Mundial en 2022 calculó el beneficio de estas políticas, de implementar estas políticas de One Health, y hablaban de 37.000 millones de dólares al año, ¿vale?, de beneficio. Y la necesidad anual estimada, a mí me gusta más hablar de inversión que de gasto, en prevención sería inferior al 10% de estos beneficios. Por lo tanto, ¿qué retos tendríamos desde mi punto de vista que afrontar? Pues, aunque sin desdecir al doctor Eiros, yo creo que tenemos que mejorar mucho en esas bases de datos y esos recursos para que los sistemas que comentaba antes, microbiológicos, epidemiológicos y ambientales, se hablen entre ellos, y con el uso de la inteligencia artificial, pues podamos predecir, ¿no?, hacer patrones y poder predecir, pues, pandemias e identificar potenciales riesgos, ¿no? Esto nos ayudaría mucho, aparte de trabajar, pues, en una coordinación tanto en el ámbito rutinario como en esas emergencias como la que nos surgió con la pandemia, ¿no? Y el mapeo de las iniciativas y de las capacidades existentes para la investigación
y la creación de esos próximos trabajadores que hablaba antes el doctor Eiros en las universidades. Tenemos que hablar, como dice él, ya que ya está hablando, de One Health, ¿no? Y luego, bueno, pues tener un conocimiento más complejo de todas esas partes que tenemos que abordar, ¿no? de cómo evaluar los riesgos de esas enfermedades zoonóticas, de cómo poder detectarlos y reducir los riesgos del salto zoonótico, sin olvidarnos, ¿no?, del uso adecuado de los antibióticos, que ya estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer más, ¿no?, de poner en marcha el plan el plan nacional que tenemos para las resistencias antibióticas. A nivel local, los equipos PROA ya están bastante implementados, ¿no? Medicina preventiva participa en ellos. Y una parte también importante y complementaria en esta prevención de las resistencias y el control de la diseminación, la parte que hacemos desde los servicios de medicina preventiva, de vigilancia, prevención y control de las infecciones ocasionadas por estos gérmenes, la seguridad alimentaria, por supuesto, ¿no?, el control de todas las cadenas de producción, el control de la deforestación a nivel ambiental y promover la conservación de los ecosistemas. Y todo ello es muy importante, quiero hacer especial hincapié en la educación y en la capacitación y en la concienciación de la población, ¿no?, sobre todos estos riesgos y la importancia de las prácticas higiénicas. Y luego, bueno, pues seguir con las políticas públicas. Yo creo que las comunidades autónomas, que también lo habéis mencionado en los planes de salud que están haciendo, pues ya incorporan ya este enfoque One Health. Y luego de nuestra sociedad y desde nuestra especialidad, ¿qué podemos aportar en o cómo enfocamos el One Health, ¿no? Nosotros nos adherimos a la Alianza Médica promovida por la Organización Médica Colegial en enero del 2022, en este esfuerzo por la sostenibilidad. Recientemente hemos impulsado y hemos puesto en marcha un comité de estudios para afrontar el cambio climático, que está liderado por una compañera, por Amay Varela, que fundamentalmente, bueno, los principales objetivos son en la mitigación, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la huella de carbono. Recientemente hemos publicado un decálogo que lo estáis viendo ahí, dirigido a las sociedades científicas y lo hemos estado divulgando en los medios que tenemos habituales de difusión. Como sociedad científica, pues podemos aportar mucho en toda esta formación que comentaba antes de los profesionales, en asesoramiento, en divulgación y educación a la población general, en investigación. Y luego, como especialidad de medicina preventiva y salud pública, pues ejercemos una medicina de calidad en el desarrollo de toda nuestra cartera de servicios, pues de una forma respetuosa con el medio ambiente. Y quería centrarme ahora más en la parte hospitalaria, que quizás la vamos a hablar un poquito menos. Y tenemos, por ejemplo, el área de vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, donde ya os he comentado antes la parte que formamos parte de los equipos PROA, ¿no?, para la adecuación en el uso de los antibióticos, pero también hay una parte importante que ejercemos desde los servicios de medicina preventiva que necesitaría una mayor inversión, que es muy importante en este control de los multiresistentes, que es la vigilancia, la prevención y el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ¿no? Cómo ponemos en marcha, aparte de las precauciones estándar, las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión del germen, y en el caso de los multiresistentes, ¿no?, los aislamientos de contacto en cuanto se detecta, pues, una infección o una colonización, ¿no?, para evitar la diseminación y proteger al resto de los pacientes. Pero si además ponemos en marcha, tenemos en cuenta las prácticas seguras, ¿no? Estoy hablando ahora de todos los proyectos cero, ¿no?, bacteriemia cero, neumonía cero, infección ITU cero, resistencia cero, no solamente en el ámbito de las unidades en las UCIs, sino también deberíamos ponerlo en marcha en el resto del hospital, flebitis cero, infección quirúrgica cero, ¿no? Nosotros
trabajamos por lo que podríamos decir el triángulo este de entorno seguro, prácticas seguras y productos seguros. Productos seguros en la parte que desarrollamos en la higiene y en el reprocesamiento del material crítico, ¿no? No se nos puede obviar que durante la pandemia que hemos vivido se generó una gran cantidad de desechos simplemente del material de los equipos de protección, ¿no? Entonces, desde medicina preventiva, bueno, pues se nos planteó el desafío de proteger, por un lado, a los pacientes frente a la infección y, por otro lado, gestionar de la forma más adecuada cómo reprocesar todos estos materiales, ¿no? Aquí tenemos un campo de acción importante. Y luego hablaba también de entornos seguros, pues todo lo que desarrollamos en el área de bioseguridad ambiental, ¿no? con la gestión de los residuos, sobre todo los de clase 3, que son los que generan más efecto invernadero, pero también estos de clase 2, cuando hablaba del reprocesamiento del material, de la gestión del agua de consumo, con la aplicación del Real Decreto 2023, la legionelosis, o la climatización, ¿no? Las salas de ambiente controlado, el control de los hongos oportunistas. Y un área muy importante que tenemos ahora en la cartera y que está adquiriendo cada vez más importancia es el área de las consultas de inmunización de pacientes de riesgo, y algunos servicios tienen también la consulta de salud internacional, el asesoramiento al viajero, la quimioprofilaxis que necesite, y, si lo necesita, la administración de vacunas. Y bueno, por no extenderme más, sí que quería pues, poner en valor todo el trabajo que desarrollamos en colaboración, por supuesto, con otros servicios y que desarrollamos todos, pero bueno, desde los servicios de medicina preventiva hospitalaria, en esa capacidad de actuación a nivel individual y comunitario, sirviendo de enlace entre pues, la parte asistencial y la salud pública. Y bueno, no quería extenderme más. Es importante la labor de los servicios de medicina preventiva también en salud pública, que hablamos de salud pública muchas veces y nos centramos en lo que es salud pública, pero qué importante es también la labor de los servicios de medicina preventiva. Muchas gracias, Marta Eva. Carmen Durán Parrondo es especialista en farmacia hospitalaria y cuidados paliativos por la Universidad de La Coruña, máster en Gestión y Planificación Sanitaria por la Universidad Europea, y profesionalmente también ha pasado por atención primaria y ejercido cargos de responsabilidad gestora tanto a nivel hospitalario como gerente de área, como en servicios centrales del Sergas, como subdirectora general de atención hospitalaria. En la actualidad es directora general de Salud Pública de Galicia desde septiembre de 2020 y ha sido docente en más de 70 cursos, tiene más de 100 publicaciones y un impresionante también currículum investigador. Yo le pregunto a Carmen un poco la misma pregunta que le he hecho al resto de los ponentes. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar con respecto a una salud única? ¿Y de qué herramientas disponemos y cuáles nos quedan por crear? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien, alto y claro. Ahora ya la vemos aquí. Sí. ¿Me oís bien, no? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes y desde luego muchísimas gracias a Redacción Médica por la invitación. Una invitación que siento muchísimo no haber podido aceptar de manera presencial porque se pierde mucho, ¿no? Se pierde sobre todo esa interacción tan fantástica que estáis teniendo en la sala, pero bueno, dentro de aproximadamente 35 minutos tengo otro compromiso y no me ha sido posible unirme presencialmente. Pasando a lo que me preguntabas, yo creo que como responsable de la salud pública gallega, a mí me gustaría compartir, por una parte, en estos minutos, alguna reflexión, ¿no?, sobre en qué momento estamos en la salud pública y hacia dónde tenemos que ir. Y desde luego, bueno, cómo One Health enlaza con este camino de futuro que inevitablemente tenemos que recorrer la salud pública, y me van a permitir ser un poco pesimista si no queremos desaparecer. Yo creo que, como comentaba mi compañera de Castilla-La Mancha, este enfoque One Health, que en este momento es un término tan moderno y que todos sabemos que es esencial tanto para la salud global como para la gestión de las crisis sanitarias, pues como les decía, este concepto, la verdad es que es un concepto que ha estado siempre muy integrado en los lemas de la salud pública, porque siempre hemos hablado desde salud pública de que teníamos que hacer salud en todas las políticas, que está muy enlazado con el concepto de One Health, y que desde luego este enfoque nuevo, ¿no?, que estamos dando a la salud pública, bueno, pues ya tenían razón
los salubristas antiguos desde hace ya bastantes años. Pero también es cierto, y me van a permitir que ahora sea muy crítica, que tenemos una memoria francamente frágil en todo lo referente a la salud pública. Parecía que, bueno, pues que en los últimos tiempos que hemos sido testigos de enfermedades emergentes como el SARS, como el ébola, como la gripe aviar, como la reciente COVID-19, bueno, todos sabíamos que estas enfermedades pusieron en jaque a todos los sistemas de salud pública de todo el mundo, que son enfermedades además zoonóticas, es decir, que se originan en animales y que pueden transmitirse a los humanos. Parecía también, ¿no?, que este tipo de casos que les comentaba han dejado patente y claro que no podemos abordar la salud humana sin considerar la salud animal y ambiental, pero seguimos tratando cada crisis como un problema independiente en lugar de entenderlo como síntomas, ¿no?, de un sistema interconectado. Seguimos, yo creo que, atrapados en un ciclo de emergencias sanitarias sin llegar a tener unas soluciones efectivas a largo plazo. Y desde luego lo mismo podríamos hacer la reflexión si hablamos de que siempre estamos pensando en resolver crisis sanitarias con una mentalidad localista o muy ceñida a un territorio y todavía no tenemos la cabeza lo suficientemente bien amueblada para saber que esto es una cuestión a nivel mundial y que las fronteras no existen. Y parece que la lección que nos dio la COVID-19, como les decía al principio, bueno, pues tenemos la memoria bastante corta. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque cuando hablamos de One Health, yo creo que es importante realizar una reflexión, especialmente los que tenemos la capacidad de intentar cambiar las cosas, de que es necesario realizar un cambio radical en la salud pública en todos los ámbitos, ¿no? Pero especialmente es necesario realizar un cambio en la salud pública cuando hablamos de la vigilancia epidemiológica. Y cuando digo vigilancia epidemiológica, lo primero que a lo mejor tendríamos que intentar es que se cayese lo de epidemiológica y dejarlo solamente en vigilancia. Y que tenemos que enfocar las políticas futuras de otra manera, de una manera mucho más proactiva. Mi sensación, y probablemente sea una sensación que sea personal, particular y también muy probablemente errónea, es que seguimos con una vigilancia epidemiológica, bueno, pues más reactiva que proactiva y que analizamos las situaciones de una manera, de una manera muy pormenorizada, pero que ponemos bastantes pocas soluciones y que seguimos teniendo unos problemas importantes de relación entre nosotros. Es decir, antes de hablarles a ustedes de que tenemos que tener, antes les comentaba, ¿no?, que tenemos que tener una visión global del mundo. Cuando hablamos de salud pública, me voy a ir a lo micro. Es que cuando hablamos de vigilancia, tendríamos que tener en las propias direcciones generales de salud pública perfectamente integrado la sanidad ambiental con la sanidad alimentaria, con la salud alimentaria, con la vigilancia epidemiológica, con las enfermedades transmisibles, y tendríamos que estar perfectamente conectados con los servicios de medicina preventiva y tendríamos que tener una capacidad de incorporar profesionales fuera de nuestro ámbito, como comentaban antes también en la mesa, es decir, no solamente sanitarios, sino que a día de hoy es fundamental contar con bioinformáticos o contar con matemáticos o contar con sociólogos, porque, bueno, veterinarios ya, por ejemplo, tenemos incorporados. Es decir, hay que darle una vuelta completa a la salud pública si queremos que realmente este enfoque One Health, bueno, pues sea clave y sirva para algo para la salud pública. Pero además yo también creo que tenemos que reflexionar en salud pública sobre lo que sabemos del cambio climático, que está haciendo que, por ejemplo, vectores y enfermedades que antes eran idiosincrásicas de determinados países, ¿no? Les pongo el ejemplo del dengue, ¿no?, el mosquito tigre, pues ahora mismo se hayan expandido por toda la geografía y estén afectando a poblaciones en zonas donde antes no eran endémicas. Y yo les pongo el ejemplo de mi comunidad, que hace un año empezamos a detectar mosquito tigre, no tenemos ningún caso de dengue propio, ¿no? Pero bueno, el caso es que el mosquito tigre ya se halla entre nosotros y es una cuestión de tiempo.
Y este tipo de casos, bueno, pues te vuelve a demostrar que, bueno, pues que lo que les comentaba antes, que no podemos gestionar de una manera aislada. Y coincido también con nuestra representante de la Sociedad de Medicina Preventiva, que necesitamos sistemas de vigilancia que integren datos. Es decir, no solamente necesitamos cambiar el modelo de vigilancia, sino también cambiar los registros de vigilancia. Tenemos que tener una red de vigilancia, una red de datos que luego nos permitan inferir premisas, resultados, predicciones, llamémoslo como queramos, y que nos permitan relacionarnos a todas las comunidades. Pero además que esto tiene que ser, tiene que haber un feedback. Esto nos sirve el que todas las comunidades autónomas estemos vertiendo datos y luego no tengamos un feedback de información. Luego es muy importante que también afinemos estos sistemas. Y aquí mucho cuidado también porque todos los profesionales en un momento dado, ¿no? Siempre nos comprometemos o queremos marcar territorio y decir que las infecciones respiratorias, ¿no? Agudas, pero relacionadas con la asistencia, tanto las graves como las infecciones respiratorias leves, bueno, pues que somos capaces de gestionarlos y cuando llega el momento de registrar o de hacer cualquier tipo de balance o de compromiso que genere trabajo y que genere, que eleve la actividad, bueno, pues algún programa se va cayendo por el camino, ¿no? Y si seguimos abundando en el tema de One Health y en el futuro de la vigilancia epidemiológica, yo creo que tenemos, bueno, pues que hacer una reflexión, como les decía. Hay que empezar a construir sistemas que no estén tan fragmentados y tenemos que intentar ser bastante más proactivos. Es decir, resumiéndoles, bajo mi punto de vista, hacia donde tenemos que ir en salud pública, y es lo que estamos haciendo en Galicia, es a instaurar, implantar sistemas de monitorización o de alertas tempranas. Tenemos que colaborar, y es lo que estamos, tenemos una línea de acción, por ejemplo, con Medio Rural, para la vigilancia de enfermedades en animales, que nos pueden proporcionar alertas tempranas de brotes, como hay un claro ejemplo, ¿no? en la gripe aviar, donde sí que hay un sistema específico de vigilancia en animales, ¿no? y en los que estamos tanto Medio Rural como Salud Pública colaborando. Tenemos también que tenemos que poner el foco en la detección de vectores transmisores de enfermedades. Hay que hacer, tenemos que afinar en su determinación, localización, para que podamos poner medidas, ¿no? para la prevención de las enfermedades. Esto, el típico ejemplo es lo que les comentaba antes del mosquito tigre. Y también tenemos que aprender de lo que han hecho los clínicos durante los últimos años y secuenciar. Es tener de nuestra mano la secuenciación a los microbiólogos para poder, entre otras cosas, relacionar brotes con origen, ¿no? Hemos sido ahora capaces en Galicia, gracias a esta red que hemos hecho con los microbiólogos, de relacionar alimentos con brotes, pero no solamente alimentos, sino también el origen de esos alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una vía importantísima si queremos avanzar en este concepto de One Health. Y, desde luego, yo aquí, aunque los humanos somos muy importantes, desde luego estamos en una época tecnológica y hay que ir incorporando la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis de grandes volúmenes de datos que nos ayuden a detectar patrones epidemiológicos y predecir la propagación de enfermedades, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como el Health Map o el Blue Dot, ¿no? que son plataformas que son capaces de analizar datos de vuelos, reportes de hospitales, redes sociales y que identificaron anomalías que indicaban la propagación de la COVID-19 antes de que se declarara incluso la pandemia. Y también, bueno, otra línea es la monitorización ambiental de los patógenos. Les recuerdo lo que hemos trabajado mucho con aguas residuales en la COVID y que esto debería incorporarse también conjuntamente con la red de microbiología a nuestra praxis en vigilancia. Y también, bueno, aquí creo que ahora hay un ejemplo claro con la polio, que se está utilizando aguas residuales, y no olvidarnos de que la salud pública, bueno, pues también va del tema de la calidad del aire. Y, bueno, y empezar como nosotros hemos comenzado ya con una línea que es bueno, pues ver la calidad del aire y el impacto en salud. Hemos comenzado con la enfermedad cardiovascular y tampoco olvidémonos de la importancia de la aerobiología y la calidad del aire y cómo está cambiando también el mapa, por ejemplo, cuando llega la primavera, ¿no?
Y otra línea para mí sería, pues esto, muy importante, la colaboración internacional y las redes de datos compartidos. Y repito, tiene que ser absolutamente con un feedback, ¿no? Para todas las comunidades. Y por último, y para no extenderme más y que haya más riqueza después en el diálogo, cuando hablamos de comprometernos con One Health y con todo lo que les he contado, el cambio del enfoque de la vigilancia, la incorporación de nuevos profesionales, la investigación, la docencia, la formación, tiene que ir de la mano de una inversión adecuada en salud pública. La salud pública no puede seguir llevándose el 1% del presupuesto a nivel de toda la sanidad a nivel comunitario o a nivel nacional, ¿no? Sino que si hacemos una apuesta real, si realmente queremos hacer una prevención adecuada y queremos adelantarnos, desde luego eso tiene que ir parejo con una inversión también adecuada, porque incorporar bioinformáticos, incorporar veterinarios, incorporar nuevo personal, incorporar inteligencia artificial, digitalización, realizar otras políticas de salud pública, es obvio que también conlleva un gasto y que eso también hay que tenerlo contemplado, es decir, ser coherente en todo momento con nuestro discurso. Y yo creo que, bueno, que por mi parte nada más y luego supongo que tendremos capacidad para poder seguir intercambiando distintas opiniones. Sí, muchísimas gracias, Carmen. Nos quedan unos 24 minutos para poder seguir con el debate y te agradecemos mucho tu exposición, muy importante. Habéis hablado de redes, tanto Laura como tú, redes con sociedades cinegéticas, redes con microbiología, personas al final que trabajan todos con un mismo objetivo y multiprofesionales, ¿no? que trabajan con ese objetivo común de una única salud. Y por supuesto, algo muy importante, presupuesto, que si no hay presupuesto, evidentemente es imposible de llevar a cabo porque esto necesita desde los controles que has dicho tú microbiológicos del agua hasta la contratación de personas, pues necesita un presupuesto suficiente, que puede ser un porcentaje o no, pero que debe ser un presupuesto al menos suficiente para todo lo que tiene, todas las necesidades que tiene la salud pública y que tantos beneficios nos puede llegar a dar, nos da, pero nos puede llegar a dar muchísimo más. Bien, pues a mí me gustaría en primer lugar preguntar al doctor Eirós. Veíamos al doctor Simón el domingo por la noche en lo de Évole y le preguntaba, como sociedad, el ciudadano lo que se pregunta es ¿podemos volver a sufrir una pandemia como la del COVID-19? Nosotros sabemos la respuesta. No le vi, no sé lo que dijo Fernando. ¿Qué dijo? La sabemos todos, que sí, claro, o sea, pero la sabemos todos. El ciudadano no lo sabe, yo creo, porque la memoria, y a pesar de que mucho que se lo digamos, muy probablemente el ciudadano se revela ante la posibilidad de que volvamos a poder pasar por algo parecido. Bueno. Pero todos los que pertenecemos a la sanidad y vosotros que ya sois de salud pública, sabemos que esto es posible, muy posible, ¿no? O sea, que puede pasar. Esperemos que es no. Inevitable. Exacto. O sea, que llegará, claro, llegará. La cosa es lo que ha salido aquí, ¿no? La inteligencia artificial. Eso. Entonces, la pregunta iba sobre... te iba a hacer... Sí, bueno, luego ya lo has hecho, ¿no? No. Esta era la pregunta que le hacían a Fernando y Simón. Yo te pregunto a Fernando Simón y yo te pregunto a ti... La mejoramos. ¿Qué factores piensas que desencadenaron aquella pandemia y qué factores piensas que pueden desencadenar, por ejemplo, una de gripe aviar? Es lo que... Bueno... que es una de las amenazas más... Creo que dije hace un rato que lo que hay que hacer es estudiar. Entonces, cuando uno lee a David Morens y Anthony Fauci, en Journal Infectious Diseases tienen una revisión del año 2007, donde revisan las pandemias de gripe documentadas, no con el agente etiológico, obviamente que como conocen se descubrió por primera vez en el año 1933, por cierto en porcino, en cerdos, pero tienen documentada, les decía, desde 1500 hasta 2007 las pandemias que ocurrieron, 2 años antes de la última pandemia de gripe que fue en el 2009. Y ellos estiman que el intervalo de aparición de pandemias es de un mínimo de 6 años y un máximo de 147. Y han ocurrido 15 desde entonces, desde el
Cinquecento, ¿no? desde el siglo XVI. Entonces, lo que hay que hacer es retrotraernos y ver que es inevitable que ocurrirá otra pandemia. Probablemente el candidato ideal es un virus respiratorio con genoma ARN. Yo doy las gracias porque las dos directores generales y Ana también han aludido a cómo se nutren los sistemas de preventiva del trabajo de los microbiólogos. Y esto hay que decirlo, y nosotros ahora estamos contentos porque, siendo una especialidad la nuestra modesta, que se coge pues, como la vuestra, ¿no? Con números sencillos en el MIR, es una especialidad objetiva. Ahí no filosofa, da datos objetivos, y las redes de salud pública, como muy bien han dicho las dos directoras y Ana, pues se nutren de ellas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, yo un reconocimiento, y por la microbiología 24/7, que como sabéis en el seno de nuestra sociedad, si hay que hacer un anuncio, pues es bueno, ¿no? Los hospitales ya no funcionan sin microbiólogos de guardia, y si en algún sitio hay esta dificultad, debiéramos de abogar porque así sea. Pero al hilo de lo que dices tú, es inevitable que ocurra una pandemia por virus respiratorios. Será un virus ARN que tiene una plasticidad para cambiar, para mutar en su genoma mucho más elevada que un ADN. Cuando apareció la viruela del mono y emergió de este escenario ahora, pues nos lo preguntaban, ¿no? Si sería una pandemia, y nosotros, como ya habíamos errado mucho en el COVID, ya aprendimos que no, que parece que no todo el mundo, mientras que todo el mundo respira, no todo el mundo mantiene un trato íntimo con otras personas, ¿no? Y eso es importante. Bien, la idea es que con la inteligencia artificial, aquí se ha destacado, los Big Data, los bioinformáticos que hemos aludido de ellos 3 o 4 veces, los que alimentan modelos prospectivos, nos digan en qué momento va a aparecer y cuál será el agente, ¿no? Si no, nos lo van a decir los chinos, que en 2 días nos dieron la secuencia. Esto da que pensar. Si la tenían antes, ¿quieres decir? Da que pensar. Da que pensar. Nos preguntamos. Pero bueno, quiero decir, hombre, nosotros hacemos secuenciación y como hacen Carmen, que lo ha destacado muy bien, Galicia, la RELECOP, que es una red que ha impulsado el Ministerio desde el Carlos III y que yo creo se coordina desde el Grupo de Inmaculada Casas en Majadahonda, que tienen, por cierto, uno de los 3 centros nacionales de gripe que la OMS reconoce en nuestro país. Pues desde ahí lo que ha avanzado el país en secuenciación es innegable, y eso es lo ha dicho muy bien Carmen desde Galicia, ¿no? Es una gran herramienta. Otra cosa será que seamos capaces de volcar desde salud pública, y este es un reto vuestro, particularmente las directoras, los datos que se generan en salud pública para la asistencia, y que en la historia un médico clínico asistencial, pongo por caso en Villagarcía de Arosa o no sé, en Puerto Llano, por aludir a tu territorio, tenga el acceso a lo que le secuencia su centro de referencia. Esto será un gran logro, pero yo vuelvo a insistir, bueno, o por simplificar, ¿no? El mundo es complejo, y nosotros ahora mismo aquí estamos en un país en paz, que con todas las dificultades que tenemos, pues hemos comido o dormiremos, tenemos agua, tenemos educación, tenemos ocio, tenemos seguridad. Yo creo que se nos entiende esto, ¿no? Y el mundo no es así. Eso lo tiene el 35% de la población del planeta, el otro 65% no. Entonces yo creo que hay que dotarse de herramientas que nos permitan compartir. Lo habéis dicho las 3, ¿no? Y tú también lo has dicho, pero yo no soy nada pesimista, al contrario, porque creo en la capacidad del ser humano para resolver. Pero sí que es verdad que hay que nutrir los sistemas de vigilancia, y de manera solidaria. Nosotros no podemos estar ignorando lo que nos viene, ¿no? Y lo que nos viene es lo que está ocurriendo. Y la memoria nos flojea en la pandemia de COVID, lo habéis aludido. Ya no recordamos aquellas tardes que en mi hospital no llega a 600 camas, enterrábamos a 7 personas en el turno de tarde por un virus que no conocíamos, que aunque se transmite por vía respiratoria, créanme, el mecanismo patogénico es que la capacidad lesional la infringe a nivel del sistema circulatorio. De ahí los fenómenos trombóticos y otros que van limitando, y el COVID crónico, ¿no? Por lo tanto, no es tan lejana la situación, y tú decías como moderadora, Regina, y está muy bien, que educación sanitaria, ¿no? Es lo que es. O sea, tenemos todos una gran labor que hacer, y dicho en esta casa que
que es un holding de comunicación, ¿no? Así pienso yo, pues crear criterio en esto es fundamental. Pero ojo, empezando por los nuestros. A nosotros nos cuesta mucho, como se ha avanzado, motivar a nuestros estudiantes para que estén atentos y concentrados y para que estudien algo tan sencillo como aislarse y estudiar. Y yo creo que todo está escrito. Y si uno lee, por concluir, el artículo este de David Morings y de Anthony Fauci, se da cuenta que ya ellos apuntaban las reflexiones que nos guiaron en el diagnóstico del COVID. Nosotros estudiamos poco, pero lo que estudiamos procuramos retenerlo. Y a estos autores los seguimos con mucha devoción. Y algunos de ellos están muy contestados ahora mismo en el mundo actual por autoridades, ya me entendéis, ¿no? Políticas a todo nivel. Hombre, parece poco serio ignorar lo que nos advierten los sabios. Yo no quiero decir más. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y vosotras queréis comentar algo sobre este tema, Carmen? Bueno, pues os hago otra pregunta. Vamos a ver. Quería solamente hacer una puntualización de 30 segundos. Sí, sí. Probablemente la pregunta que ahora yo creo que es más acuciante ya no es si vamos a volver a tener otra pandemia, que todos coincidimos en que es muy probable, ¿no? Por no decir un sí rotundo, sino si estamos preparados para asumir otra pandemia. Si realmente el sistema de salud pública a nivel mundial ha aprendido, ha tomado las medidas oportunas y adecuadas, y si cuando llegue otra pandemia estaremos igual que estuvimos con la COVID o realmente estaríamos mejor. Y yo creo que esto es una reflexión que todos deberíamos de hacer. ¿Qué ocurrió cuando la COVID-19? ¿Qué hemos hecho para que no vuelva a ocurrir? Y si realmente estamos mejor de lo que estábamos. Pues sí, muchas gracias, Carmen. Yo quería haceros otra pregunta. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, del dato, de las redes de vigilancia, de cómo hay que integrarlas todas, además haciéndolas interoperables y que tanto los clínicos puedan ver los datos de salud pública como que salud pública pueda ver los datos de los clínicos, y hay herramientas en el mercado, comentaba yo ahora en la comida, que incluso codifican la urgencia en tiempo real y con inteligencia artificial. Eso sería una maravilla poderlo haber tenido en diciembre de 2019, cuando los chinos, a lo mejor hubiéramos visto alguna neumonía por COVID a primeros de diciembre, es posible, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda, eso es. Y la inteligencia artificial podría haber detectado esto a tiempo aplicada a los sistemas del sistema de salud. Con el COVID empezamos a integrarnos. Esta mañana la subdirectora de Salud Digital nos ha explicado, y es cierto que sí que hemos empezado a intercambiar datos con el Ministerio y las comunidades, a poner datos en común, y que es muy importante que los hagamos interoperables, y de aquella hicimos el SERLAB, tuvimos que comunicar nuestros laboratorios con el sistema de salud, con el Ministerio, a una velocidad increíble. En menos de 2 meses teníamos un sistema de información único e interoperable, y sin embargo han pasado ya 5 años, y todavía no tenemos sistemas operables de comunicación. Hicimos aquel urgente, pero no hemos podido. En Castilla-La Mancha, lo hicisteis vosotros. No, lo hizo el Ministerio. El Ministerio comunicó todos los laboratorios del sistema de salud, y todos los COVID positivos, que había toda PCR que salía por COVID positivo, se volcaba a un sistema único de información que el Ministerio tenía exacto, públicos y privados, exactamente. Y fue un gran sistema de comunicación, y se hizo en prácticamente 2 o 3 meses, lo teníamos ya construido. Sin embargo, de entonces a ahora, en 5 años, seguimos hablando, porque yo creo que es uno de los defectos de nuestro país, que siempre buscamos lo excelente y eso es enemigo de lo bueno. Y hay veces que hay que ir paso a paso. También le pasa a la Agencia Española de Salud Pública, ¿no? Que estamos buscando la perfecta y a lo mejor no era bueno empezar por algo, ¿no? Pero bueno, esto es un pensamiento mío que no quiero. Pero vosotros, ¿por qué pensáis que hemos vuelto a caer en el error de montar sistemas de información locales que no son interoperables, porque lo estamos haciendo, y no nos hemos volcado todo el sistema de salud a hacer un sistema único de información, por lo menos a nivel sanitario? Sí, sí, vamos, si me permites también, Regina, porque eso es un tema también que yo tengo un empeño, porque creo que es una de las lecciones fundamentales de la pandemia. O sea, no podemos tener
médicos especialistas que estén picando datos, quiero decir, esto en el siglo XXI, quiero decir, en muchas cosas, ¿no? Entonces sí que se está avanzando, pero a mí me parece fundamental el tema de los sistemas de información y el tema de aplicar la inteligencia artificial a los sistemas de información, además compartidos, y también yo recordar un poco, no solo porque es fundamental y también, como comentaba Carmen, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros desde Salud Pública, el trabajo tanto con los microbiólogos, la red de microbiólogos, como con los preventivistas, o sea, ese fortalecer los lazos servicio de salud, consejería, porque trabajamos por lo mismo, pero además queremos, o sea, ya por soñar, sistemas de información lo más ágiles posibles, aplicando inteligencia artificial. No podemos tener profesionales con muchísima valía que se estén dedicando a picar datos en vez de analizar esos datos y tomar conclusiones y temas de propuestas de mejora, ¿no? Y no digo que no se esté avanzando, pero que yo creo que fue una de las conclusiones que aprendimos claramente de la pandemia. Interrelacionados, no ya bases de datos, sino sistemas, pues como explicaba también la subdirectora, como comentabas, pues más avanzados. Pero es que necesitamos sistemas de información compartidos, que es One Health, más allá del sistema sanitario. Necesitamos sistemas de información compartidos en tiempo real de sanidad animal. Necesitamos sistemas de información compartidos, o sea, tenemos que ver, evidentemente, no toda esa información, pero que necesitamos esos sistemas de información compartidos, esos encuentros y esos órganos de One Health. O sea, quiero decir, es así. Nosotros, por ejemplo, pues son muchos temas en salud pública, claro, la caza nos afecta a todos y nos reunimos con desarrollo sostenible, nos reunimos con, es decir, nosotros la parte de salud, pero etcétera, ¿no? Y tal. Entonces necesitamos sistemas de información compartidos, yo creo, órganos de gestión compartida, como digo, pues nosotros con el tema de los vectores fue una buena oportunidad, o con el tema de cambio climático, o con temas de la caza, pero y espacios de encuentro, porque nosotros necesitamos, o sea, a mí ahora me preocupa conocer en tiempo real cómo se mueve la gripe aviar en animales también. Me parece fundamental. Y de la misma manera que nosotros, yo procuro, pero que no lo hacemos informáticamente, sino porque yo llamo al director general correspondiente, a lo mejor, ¿no? Porque si, personalmente, las personas. Si tenemos un caso en humanos, quiero decir, esa información tiene que ser compartida y pensar también como One Health, o sea, que no solo ya, por supuesto, tenemos que empezar entre nosotros mismos, por decirlo así, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud, pero con esas miras también de que necesitamos la información de qué está pasando en sanidad animal, claro. Necesitamos esos escenarios de riesgo, o sea, a mí me parece fundamental en todos estos temas, pues poder avanzar en esa información, escenarios de riesgo, medidas a adoptar en función de los escenarios de riesgo, dar el feedback tanto a profesionales como a la población en función de esos escenarios de riesgo, ¿no? Yo creo que y bueno, no debería ser tan difícil, también un poco con lo que comentaba Carmen. Yo creo que la memoria es muy a corto plazo, eso sí, y es verdad que a veces son temas que cuando hablamos de One Health, a lo mejor entre nosotros, perdonadme, nos entendemos, pero la población no sabe de qué le estamos hablando y no sabe a lo mejor de la importancia de que supone luego en su vida cotidiana todos estos temas, ¿no? O sea, que decir, que yo digo también en ese sentido, el aterrizar el concepto de One Health. A lo mejor si le explicamos pues el riesgo que puede tener con enfermedades de transmisión hídrica o con el propio agua, porque el cambio climático va a hacer que extrememos épocas de sequías con épocas de lluvias torrenciales. Eso tiene un impacto en las aguas de consumo, eso tiene un impacto en las zonas de baño, eso tiene un impacto en riesgos de mucho tipo, ¿no? Entonces, ser capaces de transmitir la importancia de estos temas y si eso somos capaces, pues conseguir ahí también un poquillo más de presupuesto para poder trabajar en ello, ¿no? Pero, porque al final, es verdad, necesitas personas, necesitas medios, también, como yo digo, sistemas de información, inteligencia artificial, no se pueden, yo digo, perdonadme, pero no se pueden emplear células grises muy valiosas en cuestiones que en estos momentos te lo puede hacer un sistema de información que a lo mejor puede ser más costoso implementar, pero que luego va a ser claramente más
más eficiente, ¿no? Y validado por personas, Yo, a pesar de evidentemente. pertenecer al sistema sanitario, estoy de acuerdo con vosotros Muy bien. en que incluso los fondos Next Generation, etcétera, que Claro. hemos tenido, con un porcentaje que se ha ido casi toda a atención primaria, Claro, mucho a tenía que sistemas de haber información. ido a salud pública y a sistema de información, que eso también es atención primaria. En Es que definitiva, también la estamos ¿no? salud pública y atención primaria. Igual quieres tú añadir algo a esto, Carmen, porque has hablado también de integración de sistemas de información. Sí, nosotros, bueno, Galicia en esto, la verdad es que tenemos mucha suerte porque estamos muy digitalizados. En los últimos 5 años, además, ha habido una inversión muy importante en digitalizar toda la salud pública y estamos muy conectados. Bueno, sabes que tenemos una cultura de digitalización y de tecnología importante que viene ya desde el Sergas, ¿no? Tenemos una historia electrónica única y hemos aprovechado toda esta andadura que había tenido el Servicio Gallego de Salud para llevarnos a la salud pública. Y tenemos todo digitalizado, es decir, tenemos desde los registros de cribados, pasando por el registro gallego de tumores, que es de base poblacional, terminando por todo el sistema de secuenciación en el que estamos haciendo una inversión importante para tener una plataforma propia, no un G-SAID, sino una plataforma propia nuestra, ¿no? También en Galicia, es decir, ahí pues sí que tenemos muchísima suerte. Pero fijaros lo que nos ocurre en Galicia, ¿no? Todo digitalizado, tenemos todo interconectado, pero cuando llega el momento de que hay que enviar información al Ministerio, tenemos que hacer lo que dice mi compañera de Castilla-La Mancha, coger a médicos preventivistas y ponerles a teclear información para el Ministerio, porque los sistemas nuestros de información no se conectan automáticamente, no vuelcan la información automáticamente a los sistemas que tiene el Ministerio. Luego sí que hace falta que nos sentemos todos a tener un solo registro, como se está haciendo con vacunas, se está construyendo un registro único, pues lo mismo a lo mejor hay que hacerlo en el resto de las disciplinas de salud pública. Y luego insisto en el feedback, Lo que no puede acontecer es que se viertan datos a una base de datos, valga la redundancia, y que luego queden en el más allá y que la comunidad no pueda recuperar esa información. Pero vamos, esto es vital. La inteligencia artificial ya la estamos utilizando, tenemos un Big Data propio y ahí vamos súper avanzados. Pero insisto, somos súper avanzados, muy digitalizados, pero como llega el momento de enviar datos al Ministerio, me pasa lo mismo que a mi compañera Laura. Tengo a la gente mecanizando porque no hay compatibilidades. Que no somos interoperables, esa es la clave. Bueno, pues nos quedan 2 minutos escasos y me gustaría dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta entre vosotros, a cualquiera de los ponentes que la hicierais. Muchísimas gracias por la intervención, la verdad es que ha estado muy interesante, todos los ponentes. Me gustaría retomar la pregunta que ha hecho Carmen de si estamos preparados, ¿no? Yo creo que no estamos preparados y creo que realmente hace falta un cambio radical, como habéis comentado. Y mi pregunta para todos es, ¿por dónde empezamos? Es decir, hemos puesto encima de la mesa millones de cosas, pero ¿cuál es el origen? O sea, cada uno de vuestra perspectiva, ¿cómo pensáis que puede ser la piedra que cambie y que empecemos ese cambio radical que hace falta? Muchas gracias. Venga, empieza. Bueno, yo te agradezco la pregunta, creo que es muy oportuna y seguramente tendremos visiones diferentes, pero por lo que se estaba comentando en la pregunta anterior, para mí, quizás porque lo sufro como preventivista, el tema de dedicar muchísimo tiempo a la vigilancia y poco tiempo nos queda para la parte que yo considero más importante de todas las medidas de prevención y de control, ahí trasladado a cualquiera de los escenarios, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que aprovechar el momento que tenemos ahora y abogar por un liderazgo digital que nos mantenga interconectados, pero no solamente, es que a nivel nacional ya tenemos 17 sistemas diferentes, cada uno, bueno, pues en un grado de desarrollo diferente, que muchas veces ni siquiera en la historia clínica se hablan entre ellos, o sea, la de médica es diferente que la de enfermería. Bueno, aparte de eso, como también se ha comentado aquí, tenemos que tener en cuenta que en esta globalización tenemos muchas enfermedades que pueden empezar
por estas enfermedades transmitidas por vectores o zoonóticas, pueden empezar en sitios, en países de bajo nivel, que no tienen, que no tienen recursos y que el diagnóstico es sindrómico, o sea, que es que no tienen nada. Entonces eso también, aunque no sea para abordar aquí a nivel nacional, también tenemos que tenerlo presente. Entonces yo abordaría todo lo que esté en nuestras manos, pero priorizaría, porque creo que ahora estamos en un momento bueno para adquirir un liderazgo digital e impulsar los mejores sistemas de vigilancia automatizada. Y como la pregunta era para todos, os pido que en una palabra me digáis qué es lo primero que pensáis que hay que hacer para que podamos dar respuesta. Nosotros, yo creo, y en eso también trabajamos a nivel consejería, tiene que haber un cambio de modelo de cómo concebimos la salud y la sanidad. Y aquello que se come muchas veces como lo más inmediato, a veces no es lo más importante, y poder trabajar en ese cambio de modelo, que no es fácil. Pero... José María. No, siguiendo con lo que dice Marta Eva, yo lo he dicho al principio, no lo digo yo, lo dicen los americanos. Sistemas de detección microbiológica, capacidad de notificación y capacidad de respuesta. Carmen, ¿en una palabra? En una no, pero en 3 o 4 sí. Perfecto, perfecto. Empezar por la base. Empezar por la base, y la base es darle a la salud pública el lugar que le corresponde. Sin eso, difícilmente vamos a seguir avanzando. Vamos a tener muchas reuniones como estas, pero difícilmente vamos a seguir avanzando. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes, porque ha sido una charla y una mesa, para mí, ha pasado muy rápido. Y por supuesto a Redacción Médica, gracias por honrarme con moderar esta mesa, y a todos vosotros por transmitirnos vuestros conocimientos, que son muchos, y así sabemos todo lo que es el One Health. Muchas gracias.